Vale, bien. Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Tengo otro setup, así que por eso se ve tan distinto. Se ve mi cara más grande, se ve el techo, antes se veía más mi biblioteca, por ahí se ve un poquito. Pero bueno, el video de hoy salió básicamente de la nada. O sea, como estos últimos videos que he realizado que han sido sin preparación, simplemente luego de leer algo, me gusta comentarlo. Y el comentario de hoy va a ser sobre un aforismo, el aforismo número 9 del libro de Mínima Moralia de Teodoro Adorno, titulado Ante todo una cosa, hijo mío. Pero antes me gustaría compartirles un poco mi experiencia con Adorno. Yo hice mi tesis de licenciatura de estudios liberales sobre la cuestión del arte en Teodoro Adorno. También era cómo esa cuestión del arte o cómo esa concepción de la teoría estética puede resultar una crítica a las teorías del arte de Martin Heidegger a través del poeta Paul Celan. Y al aproximarme a Teodoro Adorno, obviamente no solamente me quedé con las cuestiones artísticas, sino que también pude experimentar un poco sobre su pensamiento, sobre su dialéctica negativa, muy importante para poder entender luego esos procesos que se aproximan al arte a través de esa negatividad o cómo el arte se configura como lo negativo. Bien, por este motivo, al leer la Mínima Moralia, se puede observar muchísimos patrones que Teodoro Adorno continúa o sigue en su obra, como la teoría estética, y que ya se encontraba en su génesis en la actualidad de la filosofía y en la dialéctica negativa. Entonces, básicamente este libro, la Mínima Moralia, es un libro de Adorno que lo utilizó como un escrito mientras él estaba en los Estados Unidos. Este libro era como un libro de anotaciones, como un diario, donde básicamente Adorno trata una melancólica ciencia, porque dice que en la dedicatoria que ya la filosofía no es el arte del justo vivir, ya no tiene unas implicaciones éticas del justo vivir cuando se trata de la filosofía en la época capitalista, en el mundo capitalista. Aquí Adorno está generado, o sea, está escribiendo esto a partir de un cambio de la estructura fordista a la post-fordista, de la estructura de que los hombres van a las fábricas y luego vuelven a casa y tienen a su esposa, a sus hijos y son cristianos. Ya eso todo está cambiando el concepto de fábrica. Y es muy importante resaltar esto porque para Adorno este cambio genera una suerte de avistamiento no solamente a los procesos capitalistas o postcapitalistas, sino también a los procesos totalitarios que ya se vieron en Alemania. El primer los primeros escritos de esta Mínima Moralia, porque el libro está dividido en tres partes, se escribe en 1944. Adorno está terminando la guerra y Adorno está absorbiendo todo eso y hace sus anotaciones. Entonces, cosas muy importantes que Adorno toma en cuenta al momento de escribir esta Mínima Moralia es, antes que todo, Hegel, un proceso dialéctico, un proceso de crítica inmanente que se aplica no a conceptos generales, sino a las experiencias individuales de los individuos. Esto es muy importante porque, a pesar de que Adorno entiende que es arbitraria la distinción entre la sociedad y el individuo, aún en esa farsa es posible un proceso de liberación que se hace a partir de esa farsa, a partir de esa creencia del individuo. Dice, en el seno de la sociedad individualista, empero, lo general no solo se concreta y realiza a través del juego combinatorio de los particulares, sino que la sociedad es esencialmente la sustancia del individuo. No es que el individuo tenga una suerte de primacía sobre la sociedad, sino que la sociedad es la esencia del individuo. Y luego dice, en la época de su descomposición, la descomposición de la sociedad, de los del capitalismo también, de la descomposición también de la razón, la experiencia que el individuo hace de sí y también la descomposición del individuo, de lo que le sucede, contribuye una vez más para un conocimiento que él ocultaba al interpretarse a sí mismo positivamente como una categoría predominante. En la época de la descomposición, la experiencia que el individuo hace de sí mismo y de lo que le sucede, es
decir, todas las vivencias y todo lo que el individuo, todo lo que un sujeto puede experimentar, contribuye una vez más para un conocimiento que él ocultaba al interpretarse a sí mismo como una categoría positiva. Y esto es algo que el liberalismo clásico y el neoliberalismo y estas nuevas formas de capitalismo eh, hacen muy importantes, y es que colocan al individuo como primero antes que la sociedad. La sociedad sería un colectivo de individuos, o como Kierkegaard, primero está el individuo, y yo no veo un grupo, sino una multitud de individuos. Y esto el liberalismo lo tiene muy, muy fuerte. Entonces, obviamente, al tener un individuo, ese individuo tiene una voluntad propia, unas acciones propias, intereses particulares que va a desarrollar cuando se inserta al mercado y puede intercambiar de forma justa con otros individuos que tengan también intereses particulares, inalienables, etc. Sin embargo, como ya Adorno nos dijo, se cree esto, pero en realidad la sociedad es la esencia del individuo. Una sociedad que Adorno también le gusta recalcar, una sociedad con una división de clases, los burgueses, el proletario, pero que todo eso está cambiando, y eso está haciendo que se descomponga un poco las categorías, aunque se mantienen siempre allí como una fuerza oculta. Entonces dice, frente al acuerdo totalitario que pregona la eliminación de la diferencia como punto de vista, bien puede haberse reducido la esfera de la individualidad algo hasta de la propia fuerza social liberadora. Vuelvo a decir, frente al acuerdo totalitario que pregona la eliminación de la diferencia como punto de vista, es decir, todos estos procesos totalitarios, y obviamente él está haciendo memoria de Alemania, todos estos dispositivos o todos estos acuerdos donde la diferencia es mal vista, todos deben ser iguales. Y esto justamente también es como que una antesala a lo que vendría siendo los filósofos de la diferencia. Bien puede haberse reducido la esfera de lo individual, algo hasta de la propia fuerza social liberadora. Es decir, bien puede haberse reducido a la esfera de lo individual, a la esfera de la experiencia individual, del propio accionar del individuo, algo de su propia fuerza social liberadora. Entonces esta mínima moralia es la búsqueda de esa fuerza social liberadora a partir de la experiencia individual de los sujetos contemporáneos. Obviamente Theodor Adorno habla en mínima moralia de muchísimas cuestiones. Habla del matrimonio, habla de los intelectuales, habla del salario, como también va a hablar del arte, del amor, de la dialéctica. Tiene un aforismo muy hermoso que es para una dialéctica del tacto, donde toma un concepto de Goethe y lo expande, lo desarrolla. Pero el aforismo que me interesa hoy es, ante todo una cosa, hijo mío, el aforismo número 9. Estoy disponiendo de la edición de Monte Ávila Editores, traducido por Norberto Silvetti Paz. Es muy diferente cuando luego lo comparas con la edición de Acal, porque tienen traducciones distintas, aunque siempre hay cosas que se parecen. Pero bien, lo que voy a hacer hoy es leer el aforismo y luego discutirlo un poco, tal vez mientras lo leemos o luego de leerlo. Entonces, bien, la inmoralidad de la mentira no consiste en la herida que infiere a la sacrosanta verdad. En fin de cuentas, tiene pleno derecho de invocar a esta una sociedad que coloca a sus forzados miembros en el trance de soltar prendas para poder darles casas con mayor seguridad. Aquí ya Adorno empieza con todo, y esto es genial. Esto es genial cuando Adorno hace estas mínimas morales, porque siempre empieza con todo. La inmoralidad, vuelvo a repetir, de la mentira no consiste en la herida que infiera la sacrosanta verdad. Lo inmoral en la mentira no es que le haga un daño a la moral, no es que le haga un daño a la verdad, no es que la mentira sea lo opuesto a la verdad y por eso se genera un daño, sino que, dice Adorno, hay algo muchísimo más. La mentira universal no consiste en la verdad particular a la que aquella de inmediato vuelve en su contrario. A pesar de todo, hay adherido en la mentira algo muy adverso y enojoso cuya conciencia somete a doloroso tormento, pero que al mismo tiempo revela algo también acerca del que gobierna la cárcel. La falta radica en una excesiva sinceridad.
El que miente se abochorna a causa de que cada mentira está obligado a experimentar la indignidad de una dirección del mundo que lo compele a mentir para poder vivir, a tiempo que no deja de encontrarle la cantilena. Procede con lealtad y rectitud, procede con lealtad y rectitud. Esto vamos a desmenuzarlo de una vez. La falta radica en una excesiva sinceridad. La falta que comete la mentira radica en una excesiva sinceridad que al principio no se ve, porque siempre se cree que la mentira es una falta a la verdad. Existe un estado de cosas y ese estado de cosas tiene una relación objetiva con lo que puedo conocer de ese estado. Mentir sería engañar a un interlocutor o a alguien sobre ese estado de cosas que está aconteciendo. Si yo veo dos gatos caminando por la calle y luego digo que fueron tres, ahí yo estoy haciendo acto de mentir. Y esa mentira justamente se cree que es inmoral porque le hace daño a esos dos gatos. Sin embargo, Adorno, como lo leímos, hay algo más, dice que hay algo más profundo que esa relación de verdad y mentira, de esa relación de daño hacia la verdad. Y es que el que miente, y estoy citando, se abochorna a causa de que cada mentira está obligado a experimentar la indignidad de una dirección del mundo que lo compela a mentir para poder vivir. Aquí Adorno está siendo muy muy fuerte porque la mentira ya no se ha convertido en algo que sea externo a nuestra experiencia humana. La mentira es parte de nuestra experiencia humana y no es una excepción, es la regla. En otro aforismo, Adorno dice muy certeramente que, por ejemplo, con los oportunistas, los profesionales que son oportunistas, que no les importa destruir a su competidor para poder salir ellos adelante, otra cosa de la mentalidad neoliberal, dice que estos profesionales mienten no por impulso, sino por principio. La mentira se ha vuelto principio. La mentira se ha vuelto parte de la experiencia normal del individuo. Y al momento de mentir, dice Adorno, el individuo experimenta una indignidad. Se siente indignado porque está inmerso en un mundo que le ha obligado a mentir. Y es que mentimos no en un sentido nietzscheano de que la verdad es un conjunto de metáforas, de metáforas, de antropocentrismos, de poética, de retórica que en comunión nos hemos dicho a nosotros que es verdad. Aquí Adorno va más allá porque entiende la verdad no como ese principio nietzscheano de más allá de sobre verdad y mentira en un sentido extramoral, sino que lo ve como una posición existencial que es llevado o es obligado el individuo a existir. Entonces esa indignidad no solamente es hacia ese mundo que nos obliga a mentir, sino es hacia ese mundo que nos obliga a mentir y luego nos reprende cuando mentimos. Por eso dice, procede con lealtad y rectitud, procede con lealtad y rectitud. Sigo. Semejante vergüenza priva de vigor a las mentiras de los organizados más sutilmente. Estos la desacreditan y de ese modo la mentira recién se convierte en algo propiamente inmoral con respecto al prójimo. Considera a este prójimo como un perfecto estúpido y se sirve de la irreverencia como forma de expresión. Aquí hay varias cositas. La primera es que semejante vergüenza que se siente al momento de mentir priva de vigor a las mentiras de los organizados más sutilmente. Estos la desacreditan y de este modo la mentira recién se convierte en algo propiamente inmoral con respecto al prójimo. Considera a este prójimo un perfecto estúpido y se le sirve de irreverencia como forma de expresión. Ya no es, o sea, la mentira pasa o sea, se transforma o lo transforma, lo sutilmente organizado, a de una posición existencial a una cuestión individual, a una cuestión moral entre un individuo y un prójimo al que se miente. Luego dice, entre los practicones redomados de la hora actual, la mentira hace ya tiempo que ha perdido su honorable función de tramar engaño a costa de lo real. Aquí Adorno justamente está haciendo mención a esa posición de que la mentira antes era
el engaño un estado de cosas o el engaño de lo real. Y incluso dice, su honorable función. Está diciendo que la mentira como posición existencial es aún peor que esa honorable función de la mentira como ese daño a la verdad. Ya nadie cree a nadie, dice Adorno. Todos se consideran al corriente de la cuestión. Se miente solo para dar a entender al otro que de él no nos importa ni mucho ni poco, que no se tiene de él ninguna necesidad, que nos resulta completamente indiferente lo que pueda él pensar de nosotros. Entonces aquí en esta relación entre los dos individuos, la mentira no solamente constituye a ese mundo que nos obliga a mentir, sino también nos condiciona o nos programa para que dentro de esa mentira no nos importe el otro, porque si el otro realmente nos importa, no deberíamos mentirle. Sin embargo, como estamos programados para esa mentira existencial, para que esa mentira se vuelva principio de nuestras sociedades, ya nadie cree a nadie. Dice Adorno, se miente solo para dar a entender que no nos importas. Cuando tú estás, por ejemplo, en una entrevista de trabajo y mientes sobre tu situación laboral, ahí no te importa el otro. Y al mismo tiempo estás llevado, porque quieres ese trabajo, a mentir porque te obligan a mentir. Porque si no, no encuentras el empleo. Entonces, estos son partes de la mentira que ya no es un estado de cosas que se hiere. Es una posición existencial del individuo, no solamente hacia la sociedad, o la sociedad que como esencia del individuo, que como lo leímos, te impele a mentir, sino también un posicionamiento ético hacia el otro, donde la mentira constituye el no relacionarse o no importar o no importarme el otro. Y termina Adorno diciendo, la mentira que una vez fue la mentira, que fue una vez medio liberal de comunicación, se ha convertido hoy en día en una de las técnicas con cuyo recurso cada particular difunde en su contorno la frialdad a cuyo amparo puede prosperar. La mentira, como medio liberal, obviamente como medio liberal al momento de negar el proceso de la división de clases y la alienación del proletariado, se ha convertido hoy en día en unas técnicas cuyos recursos cada particular difunde en su contorno. La frialdad a cuyo amparo puede prosperar. Ahora cada individuo miente, y no miente porque sea consciente de esa mentira, sino que está por principio. Como vuelvo a buscar la cita de los oportunistas, porque es impresionante. Mienten no por impulso, sino por principio. Mienten porque ya es parte de ellos. Su principio, el principio del individuo contemporáneo es la mentira. Y no como, vuelvo a repetir, no como el rechazo de un estado de cosas hacia uno nuevo que no tiene correlación, sino porque se nos obliga a mentir en estas sociedades y se nos muestra que al mentir, en esa mentira, no existe importancia sobre el otro. Ya nadie cree a nadie, dice Adorno, todos se consideran corrientes de la cuestión. Nadie cree a nadie. Entonces, en estas sociedades contemporáneas, la mentira se ha vuelto recurso particular que cada individuo emplea, una técnica que todo individuo emplea, que antes, diría Adorno, era esa honorable forma de mentira que todos conocemos, pero ahora es una mentira existencial. Y vivimos en una sociedad que nos obliga a mentir para poder sobrevivir, para poder vivir. Porque si no mentimos no podemos alcanzar las cosas que queremos. Este sistema contemporáneo, diría Adorno, este sistema capitalista o este capitalismo tardío, básicamente impele al individuo a mentir para poder sobrevivir, para poder seguir adelante con sus proyectos, para poder seguir buscando comida y buscando empleo y generando beneficios. Toda esta cuestión del individualismo que las sociedades neoliberales promueven, básicamente es a partir de, ok, generamos un individuo, pero este individuo posee dentro de su estructura existencial la mentira que es una técnica ya que se mantiene en el plano existencial. Y bueno, obviamente estos aforismos pueden ser interpretados de muchas formas. Esta fue mi interpretación porque considero muy, muy importante
resaltar esta cuestión de la mentira y de la verdad. También porque se ve muchísimo en este mundo contemporáneo que las cuestiones que Adorno decía eran muy, muy, muy ciertas. Cada día más se pelea por un individualismo radical, cada vez se pelea por leyes que no, no son honestas en su cuestionamiento o en su formulación, que siguen perpetuando este individualismo cuando lo que hay que hacer es tomar conciencia de que el individuo posee en su esencia, perdón, la esencia del individuo es la sociedad. Existen condiciones que están fuera de nosotros que generan el sujeto contemporáneo y se siguen generando leyes para esa mentira que es el sujeto contemporáneo, que es el sujeto autónomo, el sujeto que puede salir libremente, con libre voluntad, etcétera, que lo único que su libertad debe ser resguardada por las leyes, por las armas, por la violencia. O sea, no me importa el medio, solamente quiero conseguir mi libertad. ¿Y qué tipo de libertad están hablando? Una libertad negativa, es decir, si las leyes si no dicen nada las leyes, yo lo puedo hacer. Una libertad distinta, una libertad incluso razonada, una libertad a partir del imperativo categórico, pero ese imperativo categórico sigue manteniéndose como una tela donde atrás se encuentran cosas mucho más oscuras, como por ejemplo la crítica que se puede encontrar en el psicoanálisis a ese imperativo categórico. Si les gustaría que hablase de eso, lo comentan y yo lo traigo al canal. Y, y esas cuestiones, o sea, hay muchas cuestiones que todavía, no voy a decir alienan al sujeto, porque no hay ideología. Aquí yo me posiciono con Deleuze y Guattari que dicen que no existe ideología en el sentido de una serie de afirmaciones que engañan al sujeto, o engañan a las masas, engañan al pueblo de la sociedad. Ni el pueblo ni las masas son engañadas. Siguen una serie de enunciados, sean estos enunciados científicos, sean estos enunciados sociales, sean estos enunciados de conspiración. Y esos enunciados son parte del agenciamiento, es decir, del choque entre los procesos materiales y los procesos enunciables. Entonces esa es la realidad que se está viviendo. Y no es que debajo de esos enunciados está la realidad como tal, sino que esos enunciados y el estado de cosas determinan la realidad. Entonces, la realidad es la del individuo. La realidad de un individualismo extremo, que sin embargo puede ser luchada por estos nuevos enunciados que hablan sobre no la primacía del individuo, sino la sociedad como esencia del individuo. Porque ya estamos viendo qué es lo que pasa y ya Adorno nos está contando cuáles son los peligros de seguir con esta tradición del individualismo extremo. Una de estas, ya la comentamos, que es la mentira. El individualismo extremo lleva a eso. Entonces bien, fue una cuestión rapidita que quería comentarles sobre Adorno en Mínima Moralia. Y bueno, muchísimas gracias por ver.